Vamos en este momento con los comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, mucho que hablar. Alemania, pues avance importante de la extrema derecha. Por primera vez en 70 años llega un partido de extrema derecha al Bundestag. Vamos a hablar también de esa imposición de visas a venezolanos. ¿Realmente se va a lograr echar a Maduro estrangulando al pueblo venezolano de esta forma? Bueno, México y Puerto Rico aún lamiéndose las heridas de los desastres naturales. Se dice que Puerto Rico retrocedió 20 años. Ojalá pues esa hermana república pueda pues echar hacia adelante. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, estrenando un nuevo formato. Esperemos que le guste. Hoy es 25 de septiembre, Fernando, y estamos prácticamente a una semana de terminar el 9º mes, ¿no? Y eso significa una reducción del tiempo real del gobierno actual. Le quedan exactamente, ¿cuánto? 21 meses. Así que, y estamos cerca a prácticamente 8 meses del arranque del proceso electoral, cuando el Tribunal Electoral de Panamá, el 15 de mayo, de acuerdo al calendario fijado en la ley, tenga que anunciar la apertura del proceso electoral. Mire cómo pasa el tiempo. Nadie mata al tiempo. El tiempo lo mata a usted. Pero vamos a darle una recorrido al mundo por lo que pasó ayer. Hubo elecciones en Nueva Zelanda y en Alemania. En Nueva Zelanda nadie sabe qué ha pasado. Todavía no se ha proclamado el ganador. Y fíjese que allá hay como 13 horas diferentes a nosotros. Y cuando se define el ganador, entonces ese que ganó, nadie obtuvo mayoría, entonces ese que gane, todo pareciera indicar que el actual gobierno tendría la formación, sería llamado a formar gobierno, pero todavía no sabemos quién es el ganador, nosotros le estaremos informando. Donde sí sabemos lo que pasó fue en Alemania. ¿Y qué pasó en Alemania? Tal como lo habíamos dicho nosotros, la señora Merkel debió haber ganado, le decía el viernes, entre un margen de 35 a 40. Nos quedamos 2 por debajo del mínimo y 7 del máximo, que era su actuación de la campaña pasada. Bueno, 7 puntos porcentuales en la peor presentación electoral de la señora Merkel. De manera que, pero no solamente eso la va a afectar, sino que el Partido Socialdemócrata, que es la segunda fuerza electoral anoche, con el 20,5% y con aproximadamente 147 a 49 miembros en el Bundestag, ha decidido salirse de la coalición de la señora Merkel, lo que le daba una gran estabilidad a Merkel. Ahora ella tendrá que recurrir a los partidos pequeños con los vaivenes que tienen estos partidos pequeños, tanto el Partido Liberal como el Partido Verde. De manera que la señora Merkel no la tiene toda consigo, porque esta nueva situación que se crea en el Parlamento. Pero la noticia más importante desde el punto de vista político, que ya generó incluso protestas a lo largo de importantes ciudades en Alemania, fue el resurgimiento de la ultraderecha. El partido Alianza por Alemania obtiene el 13,5% y 92 a 96 escaños en el Bundestag. Es la primera vez de la época posguerra, Fernando, que estimados televidentes, que la ultraderecha tiene una representación. Y esta gama de la ultraderecha incluye a los neofascistas. Ese es lo interesante que ocurre aquí. De manera que el escenario en Alemania, a pesar de tener una señora Merkel que es más guiada por el pragmatismo, la salida de los socialdemócratas, que son las dos fuerzas que estabilizan Alemania, le puede crear una situación bien compleja, particularmente en los problemas serios que enfrentó con el flujo migratorio. Todas estas guerras del Mediano Oriente, ¿no? Bueno, los sirios le dicen a la señora Merkel, mamá Merkel, para que usted sepa, muy pocos ustedes saben que la señora Merkel fue miembro de la juventud del Partido Comunista en Alemania del Este, cuando la Alemania comunista, para que usted vea cómo da vuelta al mundo. De manera que en Alemania la situación, aunque Merkel es la llamada a formar gobierno, la va a enfrentar en una nueva situación. Para Europa fue un alivio que ella ganara, pero una preocupación del ascenso de las fuerzas nacionalistas,
y fascistas en Alemania. Vamos a ver qué ocurre en ello. Mientras esto pasa en Alemania, mire lo que está pasando en los Estados Unidos, y allá también se cuecen habas como aquí. Mire lo que está haciendo el señor Trump. Hoy se debe discutir en el Senado de los Estados Unidos la reforma sanitaria. El Obamacare ese que él quiere erradicar. Pero resulta que no tiene los votos. Y es probable, fíjese que no doy la seguridad, es probable que sin el voto del senador McCain y 2 o 3 votos más republicanos, esto fracase nuevamente. Frente a ese fracaso, el señor Trump lanza 2 ofensivas mediáticas. Una, este nuevo decreto que incluye a Venezuela, a Corea del Norte y a Chad. 3 que no estaban en la lista de él, y aumenta la confrontación con Irán para tener algo que entretenerse. Y como si fuera poco, agarra una disputa pública con las grandes figuras del fútbol americano, de la NFL, y con las grandes figuras del baloncesto norteamericano, en la que primero los invita al Golden State a que vaya a la Casa Blanca, y cuando corre le dice, ¿sabe una cosa? Yo no tengo nada que hacer. El tipo lo desinvita y por tweet se ha formado una discusión. Entonces dice el señor Trump ayer que esto no era racismo, que no tiene nada que ver, que es patriótico. No sé, él ignora las luchas en los Estados Unidos, pero lo que quería era tener un nuevo tema, y lo tiene efectivamente. En los Estados Unidos más atención se gastan a las estrellas del fútbol y del básquetbol, porque son verdaderos ídolos. Además, en el fútbol americano, la mayoría de los grandes atletas son afroamericanos. Y los grandes atletas del básquetbol son afroamericanos. Y dígame usted si no es un problema racista. Y esta poca e inusual disputa de un presidente de los Estados Unidos tiene como interés tener un tema nuevo en el momento en que se va a discutir una cosa que le va a producir una derrota probablemente al presidente Trump. De manera que alerta a lo que está ocurriendo. Y como si fuera poco, ayer se saca, Fernando, la encuesta de la CNN sobre el Partido Republicano. Y fíjense los números interesantes. Aquí lo traigo para ustedes, porque esto se refleja también aquí. El 60% del pueblo norteamericano está molesto con los 2 partidos. Molesto. No quiere saber de los partidos políticos. Pero el Partido Republicano en particular solo obtiene el 29% de calificación favorable a su gestión como partido. La más baja de su historia. Esto llegó a ser 30%, 31% cuando, ¿se acuerdan? En el 2013 el Partido Republicano con mayoría cerró al gobierno de Obama. Cayó vertiginosamente. Bueno, 29%. Y sus líderes, Paul Ryan, en la Cámara de Representantes, solo tiene el 32% de opinión favorable. Pero el que está en el piso es Mitch McConnell con 20%. Contrasta con el señor Trump, que tiene el 75% del apoyo republicano. Es decir, Trump le está hablando a su única base. Trump no crece fuera de esa base. Y está más bajo que lo que ganó en las elecciones. Pero sigue siendo, sin duda alguna, para la base republicana, el líder de ellos, pero no para la élite republicana. Entonces, esta confrontación, este alto y baja, este sub y baja, esta montaña rusa en la que el señor Trump tiene a los Estados Unidos en una potencia mundial, hace que usted escuche, por ejemplo, a secretarios del comercio decir, el señor Trump no va a iniciar una guerra nuclear con Corea mientras él amenaza a Corea con destruirla. O sea, en el mundo internacional, usted no sabe ni qué creer de los Estados Unidos. ¿Sí? Un presidente que entra a una confrontación racista como esta con los futbolistas y que ayer obligó por primera vez a un jugador del béisbol, un catcher, se arrodilló. Además que la protesta esta, desde la guerra de Vietnam, y de acuerdo a la Constitución norteamericana, la primera enmienda le da la capacidad a usted de protestar. Y entre ellos usted puede quemar la bandera y no le pueden hacer absolutamente nada. Bueno, estos números están reflejando un desencanto de los Estados Unidos de la estructura política. Y el encanto del señor Trump está básicamente montada en su capacidad de improvisar cosas y hablarle a la población
pobre, blanca, clase media blanca de los Estados Unidos, usando los miedos y frustraciones de esa población. Con respecto a Venezuela, esta decisión que hacemos el señor Trump lo que le da es propaganda. Propaganda a Maduro. Con esto no se saca a Maduro. Es más, de hecho, usted se ha fijado que en Venezuela la protesta de la oposición ha caído, porque está desgastada. Y creo que el impulso nuevo debe ser por la vía del diálogo y la discusión política. Venezuela está estancada. El otro país que está a pocos días de un enfrentamiento y definición, o de por lo menos saber por dónde va todo esto, es España. Recuérdese que el referéndum de Cataluña sería este domingo, depende de todo lo que pase. Pero ya hay partidos como Podemos, por ejemplo, que están pidiendo la disolución del gobierno de Rajoy en medio de toda esta situación. Y todavía no sabemos cómo va a reaccionar el pueblo de España frente a la nueva situación creada por este desencuentro que hay entre la dirección política y las comunidades. Esta nueva realidad política está generando una situación de profunda preocupación ya en Europa. Nadie contaba con este elemento que ahora se suma a la inestabilidad general. Y en Corea del Norte, si en Estados Unidos, señor Trump, no descansa atacándolos, y como si fuera que ahora se mete con Irán, entonces los coreanos, en forma irrespetuosa, y debo señalarlo, ahora se dirigen al presidente de los Estados Unidos, y todo parece indicar que con la presencia de armas nucleares en Corea, el problema no lo veo por la solución militar. De manera que estamos frente a un mundo convulso, con tendencia a complicarse en la región nuestra y en el mundo. De manera que voy a dejarlo hasta aquí, vamos a la parte de interna, pero antes de eso, vámonos a un cambio comercial y regresaremos, Fernando, con el escenario nacional. Miren, estimados televidentes, si usted se fija el panorama nacional, contrasta mucho con lo que está ocurriendo y relatan algunos periódicos. Fíjese, por ejemplo, el titular de BAS Central de la Estrella de Panamá es sobre el Canal de Panamá. Es un titular que tiene injerencia directa en nosotros. El titular de El Panamá América sobre un tema que nos impacta a la sociedad. Hay 6.608 menores embarazadas de enero a agosto. Es decir, vamos a terminar el año con más de 10.000 muchachas nuestras, menores de edad, en edad escolar, que van a estar fuera del sistema educativo y en el círculo, atrapada en el círculo de la pobreza el próximo año, sin duda alguna. Y esas dos cosas tienen que ver mucho con lo fallido del Estado Nacional para resolver algunos problemas, que no es un problema de dinero. Sin embargo, cuando usted ve la prensa en su titular, pareciéramos que estuviéramos en otro país. Porque hoy amanecemos con un problema de transporte público, que es el que le voy a hablar yo. Pero me da la impresión, Fernando, estimados televidentes, que el gobierno se fue de vacaciones. Hace como una semana que nadie sabe nada. Y fíjese este tema de la ACP. La Autoridad del Canal de Panamá fue creada constitucionalmente con la intención de que como empresa pública nacional tuviera ciertos niveles de protección y de autonomía frente a la política partidista y a la rapiña. Pero no que estuviera enajenada de la vida política nacional, porque es una entidad del Estado Nacional. Y una de las cosas que nosotros no sabemos, de verdad, es cómo se manejan las finanzas internas en la Autoridad del Canal de Panamá. Necesitamos saberlo. Saberlo no quiere decir que se forme una cacería de brujas contra quien tiene algún tipo de preocupación de la transparencia, cómo se maneja eso allí. De acuerdo a los datos que yo tengo, hay más de 300 millones de dólares en el presupuesto de la Autoridad del Canal que no están plenamente justificados. Tenemos que hacer un debate sobre eso. Entonces saltan los que defienden a capa y espada la autonomía, pero que se benefician de lo que ocurre ahí. Yo lo que pienso es que hay que tener transparencia.
hay que saber lo que está ocurriendo en la ACP. Nosotros necesitamos saber cuántos son los sobrecostos, cuánto se paga en abogados, cómo se contrata eso, cómo son estos fondos, cómo se manejan. Necesitamos saberlo. Porque un manejo adecuado de eso permite más recursos. El problema es que la autoridad no tiene racionalización, que lo sepamos. Entonces han montado una campaña contra los diputados, en vez de veímos, vamos a discutir este tema. Eso lo retrata muy bien hoy la Estrella de Panamá, y muy bien Panamérica con el tema de las adolescentes, porque los otros periódicos son mucho más llegados a ver los problemas de seguridad del país. Pero yo quisiera tocarle hoy, estimados televidentes, un problema que para mí es fundamental en todo el país, el problema del transporte público. El problema del transporte en general. Y fíjense la gran paradoja de nuestro país. Este es un país en la que el transporte, en cualquiera de sus manifestaciones, sea el transporte por vía de vehículos, por vía de aviones, por vía de barcos, juega un papel importante y fundamental en nuestra economía. Y aquí no existe un ministerio del transporte. No existe en nuestro país. La ATT juega por allá, una institución que no tiene el peso político ni la estructura administrativa, técnica, para un problema que todos los días nos afecta. La AMP por otro lado, el Canal por otro, el Tránsito por otro, Tocumen por otro, y no hay un ministerio del transporte que defina las políticas que necesitamos. Y esa es parte de la crisis del Estado moderno nuestro. El Estado fallido, el Estado que piensa más en el equilibrio presupuestario que en resolver el bienestar de sus ciudadanos. Esto es un problema general, global, que se aplica en nuestro país. En el caso del transporte, y particularmente en el transporte terrestre y del transporte aéreo, lo que nosotros necesitamos son definición de política. Aquí no se trata de tener grandes, de que estamos pensando en que tenemos que tomar inversiones grandes o que hay un problema presupuestario. No, es un problema de políticas. Imagínense ustedes que hoy amanecemos con transporte pirata haciendo un paro, la ilegalidad retando a la estructura organizativa del Estado, porque permitimos la coexistencia de lo ilegal con lo legal, y eso es mortal. La autoridad que regula todo el transporte público terrestre en este país es la ATT, que fue creada por una ley 34 en el año de 1999. Pero la ATT realmente está al mando de la definición de las políticas de transporte terrestre de este país. Es obvio que no. Porque hay más transporte pirata, yo dije corsario porque tienen ya patente de corso, violando leyes frente a las mismas autoridades y nadie dice nada. Nadie dice nada. Usted se ve, por ejemplo, frente a todas estas cosas que usted ve de accidentes, ¿producto de qué? De vehículos con revisado, que han pasado el revisado sin que realmente, técnicamente, hayan pasado ni un revisado. Hay cantidad, miles de vehículos, tanto de transporte de carga, como de transporte de pasajeros, como de transporte de pick-up y de autos privados, en las calles sin que haya pasado de verdad un revisado. Entonces, esta es una función ¿de quién? De la ATT. Entonces, ¿cómo podemos tener orden en el transporte público de pasajeros y privados si la autoridad regulatoria, que es la ATT, no asume su papel como la definitoria de las políticas y la implementación, el Estado a la implementación de esas políticas? Fíjese, le voy a leer algo aquí. La resolución 508 del 2014 de este gobierno, para no echarle la culpa, porque aquí todos se lo echan a la culpa a Martinelli, dice así: resolución 508 de 2014 de este director, que yo comparto, por medio de la cual se estableció dar inicio a la implementación del revisado técnico-mecánico vehicular y el control de emisiones contaminantes
que establece el artículo 52A de la Ley 14 del 26 de mayo del 93, adicionada por el artículo 11 de la Ley 42 del 22 de octubre del 2007. Perfecto. Artículo 1. Iniciar a partir del año 2015 el proceso de transición de revisado vehicular a la inspección técnica mecánica y el control de emisión de gases contaminantes. Artículo 2. Establecer a partir de enero del 16 todos los vehículos que ofrecen el servicio de transporte público colectivo de pasajeros, de turismo, colegiales o de empleados, los vehículos utilizados para actividades comerciales, los camiones utilitarios, los camiones caminados, los de transporte de carga al equipo pesado. O sea, el revisado técnico este. Y establecer a partir de enero del 17, se decidirá todos los vehículos de motor y unidades de arrastre la inspección técnico-mecánica. O sea, había un calendario. 2015, 2016, 2017. Pregunto, ¿esto se ha hecho? Absolutamente nada. Todos los años la ATT saca las especificaciones técnicas de acuerdo a esta resolución, pero fíjese los talleres, ¿no? Los talleres que hacen vaya usted a cualquier taller de esto y verá usted que son, mira, aquí está. Aquí, póngame aquí la camarita, maestro. Estos son los talleres. Estos son los talleres que usted va y paga los 20 pavos que tiene que pagar, o 10, no sé cuánto que tiene que pagar, y se acabó. Ahí no le revisan nada. Es más, se ha creado un negocio online que usted puede tener compañías, le dan los cupos para revisado y usted lo vende a esta tercera compañía que se tenga taller. Todo se ha convertido en un negocio. Entonces, usted se fija la cantidad de contaminación. Mire, póngame la maestro. Estos son los buses que andan por ahí. ¿Usted qué ve? Contaminando el ambiente. ¿No? Se supone que todo esto era para mejorar las emisiones, mejorar el tránsito, y ahora resulta que ni controlamos los piratas, ni revisamos adecuadamente. Entonces, ¿aquí qué se requiere? Aquí se requiere que gastemos miles de millones de dólares, o que aquí el director de la Autoridad de Tránsito y Terrestre sea llamado a una rendición de cuentas. ¿Y qué necesitamos del director? Hombre, yo tengo por aquí las preguntas que yo le quisiera hacer al director. ¿Por qué no se ha aplicado la resolución, señor director? ¿Por qué no se revisan estos talleres? Se cierran los que no tienen y se hace una convocatoria para resolver este problema del revisado. ¿Y por qué el revisado es importante? Porque ahí la génesis, la mayoría de los tranques que dan en los puentes son pick-up, camiones de carga que se quedan en el puente porque no están capacitados, no tienen frenos, camiones que se incendian, camiones vehículos que chocan porque no tienen las normas técnicas. Y al final todo eso que produce, tranques. Y los camiones, los vehículos de transporte público ilegales, lo que tienen es una competencia en ruta tan bestial que producen accidentes. Los taxis se paran donde les dé la gana. No importa que se acogen pasajeros, aumentan el tráfico, te mientan la madre, cruzan la línea roja, verde, amarilla, no les importa. Y eso lo que hace es elevar la ira. Yo pregunto, para hacer estas cosas, ¿necesitamos presupuesto? Lo que necesitamos son políticas. Necesitamos dirigentes que asuman la responsabilidad. Necesitamos que el director de la ATT nos diga a nosotros cuándo va a iniciar con la implementación de la resolución 508. Nosotros necesitamos que él nos diga a nosotros qué va a hacer. Por ejemplo, en qué etapa se encuentra la transición esa que habla en el artículo.
Nos interesa por qué los talleres que realizan actualmente tan importante labor no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la propia autoridad mediante la resolución AL 373 de 2015, señor director. ¿Será que hay algún negociado en esto? ¿Habrá que esperar más vehículos quemados, más muertes, más lesionados y familias fracturadas para actuar definitivamente? ¿Por qué no se ha ejecutado la ley 42 del 2007, señor director? Entonces, esto es lo que yo llamo el Estado fallido. El Estado que se olvida que su función no es equilibrar el presupuesto nada más. Probablemente esa es una función importante en finanzas. Pero más importante que esa es el bienestar. Yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando. Todos los días de Dios, miles de personas que vienen del oeste o los que vienen del este o los que vivimos aquí en la ciudad, nos quedamos atrapados en la incapacidad de quien debe regular. Y solo una revisión adecuada sacaría del tránsito miles de vehículos que no tienen por qué estar, que son armas de muerte. Cuando usted pregunta esto, ¿sabe lo que dice Fernando? Hombre, que es que los transportistas tienen mucho poder político. Claro que tienen poder político. Si son los que son diputados, son los que controlan esto, controlan la ATT. Entonces, ya es hora, yo creo que el director lo único que tiene que hacer es aplicar lo que ya existe. Ni siquiera necesita nuevas legislaciones. Y ahora sin hablar de la otra rama, que es el tránsito. Y como si fuera poco, para colmarnos la paciencia, montan operativos de pedir licencia todos los fines de semana. Donde no hay tranque, ellos se encargan de hacerlo. Eso es, no hay cosas que, yo les voy a decir a los señores de la policía, no hay nada que cabre más a un ciudadano que usted está haciendo un domingo un tranque en Veracruz para satisfacer qué cosa. O donde le pica el forro a cualquiera, hacen un tranque, usted va para el interior, bueno, y paran ahí, pues, porque hay que entregar licencia. O ahí en la Y de Colón, te paran graciosamente para nada. Porque con eso ellos están demostrando que están trabajando. Señores del gobierno, nada más basta revisar la legislación, hombre. Lo que necesitamos es la implementación de las políticas para poner orden en el tránsito y tener un poco de imaginación. Hay que tener gente especializada. La autoridad del tránsito, ATT, está llena de empleados que responden a líneas políticas nada más. Pregúntese cuántos ingenieros especialistas hay ahí. Mire Metrobús, que pasó de ser una empresa privada a una empresa pública y ahora prácticamente ni existe. Ahora tenemos los diablos rojos que les pagamos para salir circulando sin tener las especificaciones técnicas y mecánicas para estar con pasajeros adentro. Y eso es un atentado, eso es un crimen. Y sin hablar ahora de esos busitos blancos que saben ellos quiénes son los dueños, hombre. Saben quién los protege. Pero esos muchachos andan como el diablo por ahí por las carreteras, haciendo todas clases de violaciones, incluso delante de los policías. Y nadie dice nada. Hoy tenemos un paro. Entonces, esto es parte de un problema que yo les quiero llamar la atención, porque si vemos esto, vemos el agua y vemos la luz eléctrica, son tres elementos que todos los días le hieren al ciudadano, y eso es lo que produce ese distanciamiento, ese desencuentro entre el elector y la estructura política. Porque mientras estamos nosotros en esto, están los periódicos por ahí, los otros poniendo que si persiguieron a fulano, que si se pusieron preso a fulano, pero no se preocupa. ¿Usted ha visto alguna vez algún titular de la prensa dirigido a los miles de panameños y panameñas detenidos por otras causas que no sean las que a ellos les interesan? No. A mí sí me preocupa que hay más de 7,000 hombres y mujeres nuestras en las cárceles cuyos procesos judiciales no están terminados. Y la ley establece que nadie debe estar detenido más allá del tiempo necesario. E incluso el sistema penal acusatorio da 1 año. Hay gente que tiene años de estar ahí.
porque está con el viejo sistema, pero da igual. No tienen ni siquiera sensibilidad frente a eso. A mí sí me preocupa. Entonces, esta carencia de resolver este problema, por ejemplo, en el tránsito, es lo que me lleva a mí a pensar, ¿a qué se reúne el gabinete? A ver, ¿cómo uno puede resolver un problema como la implementación de la resolución 508 que ellos mismos hicieron? Olvídese el gobierno Martinelli. Esto que yo le estoy leyendo aquí fue un compromiso del director actual de la TEC, compromiso que yo comparto. Hombre, si no lo hicimos, vamos a comenzar a hacerlo. Los accidentes de tránsito se han constituido en la principal epidemia de este país, que más muerte produce. Pero estamos más interesados en hablar del narcotráfico, en hablar de la corrupción. Yo no estoy diciendo que no hablemos de eso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el Estado necesitamos políticas. Yo le voy a hablar mañana del agua. Y eso ya es el colmo de las incapacidades que tenemos. Necesitamos una legislación de agua, pero necesitamos una política. Necesitamos políticas en el agro. Para fomentar el agro necesitamos definir qué vamos a producir, cuánto vamos a producir, cuáles son los precios de largo plazo, cuál es la política que vamos a tener para producir arroz, maíz, frijoles, hortalizas, qué cosas vamos a producir y proteger ante las eventualidades de este comercio internacional desigual. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros productores? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros niños, niñas, mujeres y hombres que andan en el transporte público todos los días del Dios arriesgando su vida? Montarse en un bus es como practicar deporte extremo. En cualquier momento usted queda destrampado por ahí. Y nadie se preocupa por nada. Entonces yo quiero invitar respetuosamente al director del tránsito. Fíjese usted este caso de Uber. No lo resolvemos y estamos allí. Hay una máxima popular, señor presidente. Fíjese este problema de las niñas. Nadie está ligeramente embarazado, o está o no está. Usted tiene que resolver estos problemas. Esto no es un problema de más presupuesto o menos presupuesto. Este es un problema de políticas y de decisiones. Ese es el Estado que queremos ver. Ese es el Estado distanciado. Usted ve a los dirigentes de los partidos políticos hablando de eso. No, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de esos partidos, gente importante de esos partidos, están en el negocio del transporte. Y entonces el negocio del transporte está en manos de los que han asaltado, ¿no?, la estabilidad emocional de nosotros. Es una cosa increíble. El viernes, 3 horas y media para irse para el oeste. Porque a alguien se le ocurrió que había que hacer un trabajito, bueno, o pintar algo, una pendejada, porque así que estamos. Cuando no hay tranque, lo creamos. Y los viernes, y sábado y domingo, esto es libre para matarse. No hay policías en la calle, solo lo hay para hacer operativos de pedir licencia. Capturarán 2 o 3, pero afectan a miles. Ni siquiera aplican la economía de escala. Aquí está el profesor Jované, que le puede dar una lección de cómo aplicar la economía de escala. Si va a coger 2 o 3, no pierda su tiempo haciendo gastar gasolina. ¿Sabe cuánto cuesta el galón de gasolina hoy? 50 centavos más. Si usted quiere, me los paga y haga todo el tranque que quiera. Pues. Le dejo con estos temas, porque estos son los temas que los panameños quieren escuchar de sus dirigentes. Y no está hablando tonterías de peleas y peleas de las que estamos ya hasta el tope. Hasta el tope. Hasta el tope. Nos vemos mañana.